¿Alguna vez te has preguntado qué dice realmente la Biblia sobre el matrimonio? Iniciemos este viaje reflexionando sobre esta cuestión que, lejos de ser únicamente académica, toca las fibras más íntimas de nuestra experiencia humana y espiritual. En un mundo donde las interpretaciones modernas y las prácticas culturales sobre el matrimonio varían inmensamente, es crucial regresar a la fuente original y explorar sus enseñanzas con un corazón abierto y una mente inquisitiva. El matrimonio, esa unión sagrada, ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo de los siglos, y es en nuestro tiempo presente donde más necesitamos claridad y comprensión. Prometo que este recorrido culminará con una oración especial para todos los matrimonios, invitándote a permanecer con nosotros hasta el final. Cerramos esta introducción con una cita profunda y poderosa que captura la esencia del matrimonio según las Sagradas Escrituras. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Que estas palabras resuenen en nuestros corazones mientras navegamos juntos por el significado y la belleza del matrimonio según la Biblia. En el intrincado tapiz de la narrativa bíblica, el matrimonio emerge no solo como una institución humana, sino como una metáfora sacramental del amor divino y la unidad. Comencemos por el Génesis, ese libro ancestral que nos lleva de vuelta al origen de la humanidad. En el segundo capítulo del Génesis, versículo 24, encontramos una declaración de gran trascendencia. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y son una sola carne. Este versículo, breve pero cargado de significado, nos ofrece una visión primordial del matrimonio como una unión indisoluble. En el relato de la creación, Dios forma a Eva de una costilla de Adán, simbolizando así que la mujer no es una creación separada, sino una parte integral del hombre. Juntos, Adán y Eva encarnan la unidad y complementariedad que define al matrimonio en su sentido más puro. Esta noción de un hombre y una mujer convirtiéndose en una sola carne, trasciende la mera unión física. Símbolo de la intimidad espiritual y emocional, esta expresión subraya una interdependencia profunda, un entrelazado de vidas que refleja la intención divina para la humanidad. La separación de los padres no es solo geográfica o sociocultural, indica la formación de una nueva entidad familiar que opera como una unidad cohesiva. Ahora, avancemos al Nuevo Testamento, donde encontramos en la Epístola a los Efesios una exhortación que realza la naturaleza sacrificial del amor conyugal. En el capítulo 5, versículo 25, leemos: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta comparación entre la relación matrimonial y la relación de Cristo con la Iglesia eleva el matrimonio a una nueva esfera de responsabilidad y santidad. El apóstol Pablo, con su incomparable habilidad para construir analogías, insta a los esposos a amar a sus esposas con la misma abnegación y devoción que Cristo mostró por la Iglesia. Cristo no solo amó a la Iglesia, sino que se sacrificó hasta el punto de entregar su vida por ella. Esta es la medida del amor que se espera de un esposo en el contexto cristiano, un amor dispuesto a sacrificarse, a priorizar el bienestar de su esposa sobre el propio. Estas enseñanzas no son meras reglas o normas, son invitaciones a vivir un amor que refleja el carácter y la voluntad de Dios. En el relato de la creación de Eva, vemos cómo Dios mismo reconoció que no es bueno que el hombre esté solo, y, por lo tanto, creó una compañera adecuada para él. Esta decisión divina subraya la necesidad humana de compañerismo y la riqueza que aporta una relación matrimonial basada en el mutuo respeto y amor. Estos textos fundamentales del Génesis y Efesios nos revelan una visión del matrimonio como una unión inquebrantable, bendecida por Dios, que debe ser nutrida con amor sacrificial y devoción mutua. Esta comprensión, lejos de ser un simple mandato religioso, se ofrece como un modelo sublime de relación humana que refleja la naturaleza divina. Examinando estas escrituras y las historias que las rodean, como la creación de Eva y las enseñanzas de Pablo, nos invita a todos a considerar el matrimonio como una vocación sagrada y una manifestación tangible del amor divino en el mundo.
Imaginemos por un momento que estamos caminando por las polvorientas calles de una aldea en la antigua Israel, observando las costumbres y tradiciones que formaban parte de la vida cotidiana de sus habitantes. En este escenario, el matrimonio no era solo la unión de dos personas, sino un pilar fundamental de la sociedad y la cultura. En la antigua Israel, el matrimonio era visto como una alianza sagrada y central para la estabilidad y continuidad de la comunidad. A menudo, los matrimonios eran arreglados por las familias, y no eran solo la unión de dos individuos, sino de dos familias enteras. La dote, un pago monetario o en especie de la familia del novio a la familia de la novia, era una práctica común, simbolizando el compromiso y responsabilidad del esposo hacia su futura esposa. El matrimonio en este contexto no estaba basado en el amor romántico como lo entendemos hoy, sino más bien en deberes, obligaciones y la supervivencia de la familia y su linaje. Este sistema, aunque puede parecer frío desde nuestra perspectiva moderna, ofrecía una estructura clara y un sentido de propósito colectivo. En la sociedad patriarcal de la antigua Israel, los varones ocupaban una posición de liderazgo y autoridad tanto en el hogar como en la comunidad. Las mujeres, aunque valiosas y respetadas, estaban en gran medida relegadas a roles domésticos y familiares. Esto no implica que no hubiesen tenido influencia o poder dentro del hogar. A menudo, controlaban las actividades domésticas y la crianza de los hijos, influyendo significativamente en la vida diaria. Los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, no solo eran líderes familiares, sino figuras ejemplares cuyas vidas y matrimonios modelaban ideales culturales. Sus historias, imbuidas en las Escrituras, ofrecían lecciones sobre fe, obediencia y las complejidades de las relaciones humanas. Consideremos, por ejemplo, a la pareja de Abraham y Sara. Su matrimonio es una narrativa rica en desafíos y promesas divinas. Sara, a pesar de su esterilidad inicial, forma parte del plan de Dios para hacer de Abraham el padre de una gran nación. Este matrimonio, con sus momentos de duda y fe, de fallos humanos y redención divina, ofrece una ventana a la interacción entre lo humano y lo divino. Isaac y Rebeca, otra pareja bíblica notable, nos muestran otra faceta del matrimonio en tiempos bíblicos. La búsqueda de una esposa para Isaac es cuidadosamente orquestada, señalando la importancia de la familia y la providencia divina. Rebeca, al igual que Sara, muestra cualidades de decisión y acción que van más allá del simple papel doméstico. Finalmente, Jacob y sus esposas, Lea y Raquel, ilustran una convivencia compleja que involucra amor, celos y una lucha constante por el favor y la bendición. La historia de Jacob es un reflejo de la complicada realidad de los matrimonios bíblicos, que pueden ser al mismo tiempo escenarios de amor y conflicto, promesa y prueba. Al considerar el trasfondo histórico y cultural del matrimonio en estos tiempos, podemos ver cómo estos relatos no solo nos hablan de las personas y sus relaciones, sino también de las estructuras sociales, económicas y teológicas que influían en ellas. Nos ofrecen, en esencia, una comprensión más profunda de una sociedad donde cada matrimonio era un microcosmos de la interacción entre lo humano y lo divino, lo cotidiano y lo sagrado. Imaginemos, querido lector, que estamos sentados en un jardín antiguo, bajo la sombra amable de un olivo. Aquí, dejemos volar nuestra mente y adentrémonos en las profundidades de uno de los misterios más grandes de la existencia humana, el matrimonio. Para comprender la riqueza que encierra este sagrado vínculo desde una perspectiva teológica, debemos primero considerar los ritos y votos que lo acompañan. En la encrucijada de toda ceremonia matrimonial, sea en una catedral grandiosa o en la simplicidad de una capilla rural, están los votos. Estos votos no son meras palabras pronunciadas en un momento de sentimentalismo, sino compromisos formidables. Te tomo a ti, para amarte y cuidarte, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. En estas palabras se encierra la esencia de la unión cristiana, un eco, si se quiere, del pacto eterno entre Cristo y su Iglesia.
Toda ceremonia de matrimonio está teñida por el simbolismo del sacrificio y la entrega. De igual manera que Cristo se entregó por su Iglesia, los esposos se entregan mutuamente, abandonando su propia autonomía por el bien del otro. Aquí encontramos los ecos de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, quienes nos recordaron a menudo que el matrimonio no es simplemente una alianza social, sino un sacramento, una manifestación visible de una gracia invisible. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, nos da una llave dorada para descifrar este misterio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25 de la madrugada. Aquí, el matrimonio es retratado no solo como una relación humana, sino como un reflejo del amor redentor de Cristo hacia su Iglesia. La esposa se convierte en un símbolo de la Iglesia, y el esposo, en un símbolo de Cristo. Esta es una danza sagrada, en la que cada paso de amor, sacrificio y fidelidad es un reflejo del amor divino en la creación. Cuando observamos el matrimonio a través de esta lente, separamos el velo de lo superficial. Ya no es solo cuestión de compartir una vida o la crianza de hijos, aunque éstas sean razones honorables y buenas. El matrimonio se revela como una forma de vivir y manifestar el amor divino. En esta unión, hay una mística unidad, como los ríos que fluyen juntos hacia el océano sin perder su individualidad, así los esposos se unen sin perder su identidad. La sabiduría antigua se convierte en un faro para nuestra comprensión. San Agustín, en su obra, De Bono Coniugali, La bondad del matrimonio, nos habla del bien de la prole, de la fidelidad y del sacramento. Para Agustín, el matrimonio es un bien no solo porque perpetúa la especie humana, sino porque es un vínculo de amor y sacramento de la gracia divina. La fidelidad en el matrimonio no es simplemente evitar la infidelidad física, sino un compromiso hacia la verdad y el amor mutuo. Santo Tomás de Aquino, en su Summa Theologica, explora el matrimonio con mayor profundidad al considerarlo una unión fortalecida y santificada por la gracia de Dios. Para Aquino, el matrimonio es una potente escuela de virtud, donde la paciencia, la caridad y la humildad encuentran un terreno fértil para florecer. Cada pequeña renuncia personal en favor del otro se convierte en un escalón hacia la santidad. En tiempos contemporáneos, teólogos como Karl Barth y Dietrich Bonhoeffer han continuado esta conversación, subrayando que el matrimonio es una llamada a vivir en comunidad. Barth consideraba que el matrimonio tiene la función de reflejar la comunidad del amor trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bonhoeffer, en una carta escrita desde su prisión, urgía a los futuros esposos a recordar que su amor siempre tendría un carácter de servicio, reflejando la cruz y la redención. Querido lector, la magnificencia del matrimonio, visto a través de estas interpretaciones teológicas, es un tapiz intrincado de amor, sacrificio y gracia. Nos desafía a ver más allá del cotidiano vivir y a reconocer en cada acto de amor matrimonial una chispa de la divinidad. De esta manera, el simple sí, acepto, se convierte en un eco del sí, eterno de Dios a su creación. A medida que exploramos estos significados juntos, podemos encontrar no solo conocimiento, sino también inspiración y guía, recordando siempre que, en las palabras de Charles Williams, colega de Lewis, el matrimonio es la más alta ilustración de la comunión de Cristo con su amigo, el alma humana. Pensemos en la rica diversidad de creencias y tradiciones sobre el matrimonio, presentes a lo largo de la historia humana. Esta diversidad no solo nos habla de las distintas culturas, sino también de nuestra búsqueda común de significado y unión. Permitidme que os lleve a través de un viaje comparativo, explorando cómo el matrimonio es visto en la Biblia frente a otras religiones antiguas del cercano Oriente y más allá. En primer lugar, cabe señalar que las visiones del matrimonio en la Biblia son profundamente sagradas. Según las Escrituras, se dice que, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24 de la madrugada. Aquí,
La idea de una sola carne no es meramente física, sino que simboliza una unión integral de dos almas bajo la providencia divina. El matrimonio es, en esencia, un sacramento, un lazo bendecido por Dios con la intención de reflejar la relación entre Cristo y la Iglesia. Ahora, contemplad por un momento las religiones y mitologías del antiguo cercano Oriente. Los matrimonios en estas culturas solían estar marcados por contratos legales y ceremonias que subrayaban la importancia de las alianzas familiares y sociales. En Babilonia, por ejemplo, era común ver contratos matrimoniales detallando las obligaciones y derechos de ambas partes, asegurando de este modo la estabilidad social y económica de la unidad familiar. Aunque estos contratos podían tener una naturaleza más legalista que espiritual, no deja de haber una intención común de establecer un orden y armonía en la sociedad. Pasemos a comparar esta visión con la de otras grandes religiones mundiales. En el hinduismo, el matrimonio también es considerado sagrado y es uno de los samskaras, o ritos de paso esenciales. El matrimonio hindú promueve la idea del dharma, donde la pareja se apoya mutuamente en la búsqueda de la virtud y el deber. A su vez, se espera que ambos cónyuges colaboren para alcanzar los objetivos de kama, placer, artha, prosperidad, y moksha, liberación espiritual. Al igual que en la visión bíblica, el matrimonio es visto como una fundación ética y espiritual, pero con un mayor énfasis en la búsqueda conjunta de objetivos terrenales y espirituales. En el Islam, el matrimonio también tiene una gran relevancia espiritual y social. Es descrito como una misbah, un acto de bondad, y un contrato social llamado nikah. En el Corán, se enfatiza la compasión, el amor y la misericordia mutuos entre esposo y esposa. Y entre sus signos está la creación de esposas de entre vosotros mismos para que habitéis en ellas tranquilamente y Él ha puesto entre vosotros amor y misericordia. Corán 30:21. La relación matrimonial en el Islam es una asociación donde cada parte tiene derechos y responsabilidades claramente definidos, fundamentados en la fe y las enseñanzas del profeta. Contrastando estas creencias con aquellas del mundo grecorromano, observamos diferencias marcadas pero también resonancias familiares. En la mitología griega, las historias de dioses y héroes a menudo presentan matrimonios con tintes trágicos y conflictivos. Las uniones entre dioses, como la de Zeus y Hera, no siempre están marcadas por la armonía, sino más bien por luchas de poder y celos, reflejando quizás más las relaciones humanas que los ideales divinos. Sin embargo, en la vida cotidiana, el matrimonio en Grecia tenía el fin de consolidar líneas familiares y asegurar la herencia y la descendencia. Cada una de estas tradiciones nos ofrece una lente única para entender el matrimonio, y aunque sus ritos y preceptos puedan variar, en su núcleo subyace el deseo común de unión, compromiso y crecimiento mutuo. En resumen, mientras que la Biblia destaca la unión bajo la bendición divina y la emulación del amor de Cristo y la Iglesia, otras creencias también consagran el matrimonio como un vínculo vital y sagrado, cada una a su manera buscando reflejar la profundidad del contacto humano y divino. Permítanme ahora llevarles a un viaje a través de los ecos de la historia, desenterrando los tesoros ocultos que las arenas del tiempo han guardado celosamente. En los desiertos y las antiguas ciudades que una vez fueron el corazón palpitante de civilizaciones desaparecidas, los arqueólogos han encontrado vestigios que iluminan la práctica del matrimonio en tiempos bíblicos. Imaginad, si podéis, antiguos contratos nupciales grabados en tablillas de arcilla, frágiles testamentos del compromiso humano que desafían los siglos. Estos documentos no solo muestran el acuerdo entre dos individuos, sino que reflejan un pacto sagrado, invocando la presencia divina como testigo. En ellos, encontramos cláusulas que protegen a la esposa y aseguran la continuidad de la descendencia, un eco del mandato divino de «creced y multiplicaos». Los hallazgos de artefactos domésticos, como vasijas, joyas y herramientas cotidianas, nos ofrecen una visión íntima del hogar bíblico. La trama del matrimonio se hila en el telar cotidiano, donde cada objeto cuenta una historia de vida compartida. Un anillo encontrado en una tumba sugiere no solo un símbolo de amor y unión,
sino un estatus y un compromiso ante la comunidad. Las inscripciones en muros y monumentos también arrojan luz sobre las creencias y prácticas matrimoniales. Estos escritos en piedra y cerámica, imbuidos de ceremonias y rituales, nos conducen a un pasado donde la unión de un hombre y una mujer era vista como una alianza bendecida por Dios. Los relatos de banquetes matrimoniales, las alabanzas a la fidelidad conyugal y las oraciones por progenie sana. Todo ello se nos revela como un entretejido de lo divino con lo humano. ¿Qué nos dicen estos descubrimientos sobre la vida cotidiana y la estructura social en tiempos bíblicos? Nos hablan de un tejido social donde el matrimonio no era solo una unión personal, sino un pilar comunitario. Las ceremonias matrimoniales eran eventos públicos, involucrando no solo a las familias directas, sino a toda la comunidad, reflejando un microcosmos de la sociedad donde cada individuo tenía un rol que desempeñar. Los contratos matrimoniales y los artefactos hogareños encontramos representan pactos y alianzas, no solo entre dos personas, sino también entre sus familias y, por extensión, su comunidad. Nos muestran una estructura social jerárquica y patriarcal, donde el bienestar del hogar dependía del cumplimiento de roles específicos. La esposa, a menudo encargada del hogar y los hijos, y el esposo, responsable de la protección y sustento, reflejan una complementariedad que era considerada vital para la estabilidad y prosperidad del grupo familiar. Estos hallazgos arqueológicos nos permiten apreciar la rica tapicería social de los tiempos bíblicos, mostrándonos el matrimonio no solo como una institución sagrada, sino como una piedra angular de la cohesión social y la herencia cultural. Más allá de los textos sagrados, estos artefactos y escritos nos permiten vislumbrar cómo las enseñanzas bíblicas se traducían en la vida diaria de aquellos que vivieron bajo sus preceptos, haciendo tangible lo que a menudo aparece solo como palabras en páginas antiguas. Querido lector, mientras nos adentramos en la vasta y fascinante temática de los milagros y misterios en torno al matrimonio en las Sagradas Escrituras, comenzamos con una historia que, por siglos, ha capturado la imaginación y devoción de los creyentes: el milagro de las bodas de Caná. En este relato, hallamos a Jesús, nuestra guía y Salvador, asistiendo a una boda en Cafarnaúm. Mientras la celebración avanza, un problema surge: el vino se ha acabado. Así, Jesús, atendiendo la súplica de su madre, convierte agua en vino, proporcionando una abundancia inesperada y mejorando incluso la calidad del vino servido. Ahora, podríamos detenernos y simplemente maravillarnos ante este acto de poder divino. Sin embargo, como ocurre con tantas narraciones en la Biblia, este evento nos invita a reflexionar sobre un sinfín de interpretaciones, tanto literales como metafóricas. ¿Podemos tomar este milagro tal como se presenta, como una manifestación directa del poder sobrenatural de Cristo? Para muchos, la respuesta es un sí inequívoco. Este es un testimonio de la intervención divina, donde lo mundano y lo divino se entrelazan en la vida cotidiana para recordarnos la presencia constante y benevolente de Dios. Mas, no podemos ignorar una segunda capa de interpretación, la simbólica o metafórica. En este nivel, el agua que se convierte en vino puede representar la transformación espiritual que ocurre a través de Cristo. El agua, esencial para la vida pero común, se transforma en vino, símbolo de alegría, celebración y vida renovada. Así como el matrimonio es una unión plena de significado y promesas, este milagro puede simbolizar la renovación y el enriquecimiento que la fe aporta a nuestra existencia más cotidiana. Las bodas de Caná entonces no solo celebran el enlace matrimonial, sino también la unión entre Dios y la humanidad. Pero, ¿cómo reconciliamos estas creencias con las perspectivas históricas y científicas? En tiempos contemporáneos, donde la búsqueda de evidencias tangibles y explicaciones racionales domina, este acto puede parecer un desafío para el intelecto moderno. Y sin embargo, no debemos olvidar que la fe y la razón no son adversarias naturales sino compañeras en la búsqueda de la verdad. La razón nos provee de herramientas para explorar y comprender el mundo, mientras que la fe nos ofrece una visión más profunda, un marco espiritual dentro del cual esos descubrimientos adquieren un significado más completo.
De hecho, es un error común pensar que la fe exige una aceptación ciega, desprovista de cuestionamiento o reflexión. Al contrario, la auténtica fe cristiana invita a una búsqueda continua, un diálogo en el que participamos activamente con nuestras dudas y certezas. A través de los siglos, muchos grandes pensadores, desde San Agustín hasta C.S. Lewis, han mostrado que es posible mantener una fe profundamente arraigada mientras se abraza el rigor y la curiosidad del pensamiento crítico. En lo que respecta a los milagros, como el de las bodas de Caná, se hallan en una intersección entre lo observable y lo divino, mostrando que hay momentos en la vida donde lo ordinario y lo extraordinario se encuentran. Estos relatos nos animan a no perder el sentido de lo maravilloso, a mantener viva la capacidad de asombro, recordando que en el vasto tejido de nuestra realidad, el hilo de lo divino está presente, invitándonos a vislumbrar lo eterno en lo efímero. Finalmente, en un mundo tan ávido de certezas duras y concretas, recordemos que los milagros y los misterios no están para ser meramente comprendidos, sino para ser contemplados y, a veces, simplemente aceptados. Nos llevan a reconocer que hay fuerzas y amores más allá de lo inmediato y tangible, y que en momentos de incertidumbre, siempre hay espacio para la fe, la esperanza y el asombro divino. Así, querido lector, te invito a abrir tu corazón tanto a la razón como a la fe, y a dejar que esas historias de milagros y misterios iluminen tu camino, recordándote siempre de la presencia benevolente de Dios en todas las facetas de la vida, especialmente en la sagrada unión del matrimonio. Imaginemos una habitación antigua, iluminada tenuemente por las llamas trémulas de unas velas desgastadas. En una pared cuelga un tapiz que narra la historia de Adán y Eva, el primer matrimonio bíblico, con colores vivos y detalles intrincados. Es un ejemplo de cómo el relato del matrimonio en la Biblia ha sido representado en el arte a lo largo de los siglos. Desde los frescos en las capillas medievales hasta las novelas de la era victoriana, el matrimonio bíblico ha servido como una fuente inagotable de inspiración. Los artistas, con sus pinceles y lienzos, han intentado capturar la esencia de esas uniones sagradas, reflejando el amor, el sacrificio y, a menudo, la lucha presente en las relaciones humanas. Pensemos en obras maestras como El matrimonio Arnolfini, de Jan van Eyck, una pintura que, aunque no directamente bíblica, resuena con una profunda simbología cristiana del matrimonio como sacramento y vocación. En la literatura, autores como John Milton plasmaron el matrimonio en obras épicas. En El paraíso perdido, observamos la dinámica entre Adán y Eva antes y después de la caída, una alegoría rica que no solo explora la relación entre hombre y mujer, sino también la humanidad y lo divino. Milton nos muestra cómo el ideal del matrimonio bíblico puede tanto elevar la existencia humana como sufrir bajo el peso del pecado y la imperfección. Avanzando a los tiempos modernos, el cine también ha tenido su parte en explorar estos temas. Películas como Two of Us y La Isla han abordado la santidad del matrimonio desde una perspectiva contemporánea. Los personajes enfrentan desafíos que, aunque modernos en su contexto, reflejan problemas atemporales de fidelidad, compromiso y amor sacrificial. Así, vemos que las enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio no son meramente reliquias arcaicas, sino guías vivas que continúan influenciando y definiendo nuestras vidas hoy en día. Y, sin embargo, más allá de la pintura y la prosa, es en los relatos de vidas cotidianas donde encontramos los ecos más resonantes de estas enseñanzas. Tome la historia de María y José, por ejemplo. No hablo de los padres terrenales de Jesús, sino de una pareja contemporánea que enfrentó adversidades extremas. María, deportista olímpica, y José, ingeniero en un país extranjero, encontraron en la Biblia la fortaleza y el ejemplo para perdonar y perdurarse mutuamente en tiempos de separación y enfermedad. Sus testimonios, llenos de pequeñas victorias y momentos de gracia, hablan de la duradera relevancia de las Escrituras. Estas historias personales nos muestran que, aunque las costumbres y contextos cambian, los principios subyacentes del matrimonio, según las enseñanzas bíblicas, permanecen como faros, guiándonos a través de las tormentas de la vida.
María y José descubrieron que la paciencia, el perdón y el amor incondicional, tal como se predica en las Escrituras, podían revitalizar y fortalecer su unión, incluso en los momentos más oscuros. Mientras reflexionamos sobre cómo estas enseñanzas encuentran su lugar en el complejo entramado de la modernidad, es útil considerar cómo las prácticas culturales actuales se entrelazan con los valores bíblicos tradicionales. En nuestros tiempos, donde las ceremonias de boda pueden variar desde las más tradicionales hasta las más innovadoras, el verdadero desafío es encontrar ese equilibrio entre la veneración del antiguo y la adopción del nuevo. A menudo, los matrimonios modernos se celebran en espléndidos escenarios naturales, en playas o montañas, simbolizando una vuelta a la creación divina, como si dijeran, así como Dios creó el mundo perfecto para Adán y Eva, buscamos crear un pequeño paraíso en nuestra unión. Aquí, lo moderno y lo bíblico se encuentran, se abrazan y avanzan juntos. Desde los lienzos llenos de historia hasta los testimonios vivientes de amor y dedicación, el matrimonio según la Biblia sigue siendo un pilar fundamental que no solo ha definido culturas a través de los siglos, sino que también continúa moldeando nuestras vidas hoy. Es un recordatorio continuo de que, en un mundo cambiante, el amor verdadero y el compromiso siguen resonando con la misma claridad de siempre. Queridos amigos, al acercarnos al final de nuestra exploración sobre qué realmente dice la Biblia sobre el matrimonio, hagamos un recuento de los puntos más esenciales que hemos abordado. En primer lugar, hemos analizado las fundaciones bíblicas del matrimonio, comenzando con las escrituras fundamentales que describen cómo un hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y cómo ambos se convertirán en una sola carne. También consideramos las exhortaciones de San Pablo a los maridos para que amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia, entregándose a sí mismo por ella. En nuestra charla, examinamos el contexto histórico de las costumbres matrimoniales en el antiguo Israel y el mundo greco-romano, destacando cómo la sociedad patriarcal de aquellos tiempos influyó en las convenciones matrimoniales. A través de las narrativas de figuras prominentes como Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Raquel, obtuvimos una visión más clara de cómo se vivía el matrimonio en tiempos bíblicos. No nos detuvimos ahí. Nos adentramos en las interpretaciones teológicas de los ritos y votos matrimoniales, explorando el simbolismo del matrimonio en el contexto de Cristo y la Iglesia. Citamos a teólogos como Agustín y Tomás de Aquino, así como a estudiosos contemporáneos, para profundizar en el significado espiritual y sacramental del matrimonio. En nuestra discusión, también comparamos las visiones bíblicas sobre el matrimonio con las de otras religiones y mitologías del antiguo Cercano Oriente. Destacamos las similitudes y contrastes con las creencias en el hinduismo, el islam y otras fe. A partir de los descubrimientos arqueológicos, consideramos contratos matrimoniales antiguos, artefactos del hogar y inscripciones que arrojan luz sobre las prácticas matrimoniales bíblicas. Estos hallazgos nos permitieron comprender mejor la vida cotidiana y la estructura social de aquellos tiempos. Hablamos también de los milagros y misterios relacionados con el matrimonio en la Biblia, mencionando eventos como las bodas de Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino, y debatimos sobre las interpretaciones literales versus las metafóricas de estos acontecimientos, junto con cómo la fe puede coexistir con perspectivas históricas y científicas. Finalmente, en nuestras reflexiones personales y culturales, exploramos las representaciones del matrimonio bíblico en el arte, la literatura y el cine a lo largo de la historia. Compartimos testimonios de individuos y parejas sobre cómo las enseñanzas bíblicas han influido en sus vidas, y cómo las prácticas culturales modernas se intersectan con las enseñanzas tradicionales. Ahora, queridos amigos, mientras cerramos este capítulo, quiero animarles a que continúen participando con nuestro contenido. Si les ha gustado este vídeo, no olviden suscribirse, dar me gusta, y dejar sus comentarios. Su apoyo y sus ideas para futuros temas son invaluables para nosotros.
Y como prometido, cerremos con una oración por la fortaleza y la unidad de los matrimonios. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición del matrimonio, que has establecido como una unión sagrada entre un hombre y una mujer. Te pedimos que derrames tu gracia y bendiciones sobre todos los matrimonios, fortaleciendo los lazos de amor, fidelidad y comprensión mutua. Que cada pareja encuentre en ti el fundamento firme sobre el cual construir su vida juntos, llenándolos de paz y armonía. Guía y protege a todos aquellos que se preparan para el matrimonio, dándoles sabiduría y entendimiento para afrontar los desafíos que puedan surgir. Inspíralos a cultivar una relación basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Que siempre busquen en ti la fuerza y el consuelo en los momentos de dificultad, y que sus corazones permanezcan unidos en la alegría y en el dolor. Te pedimos también que bendigas a las familias que nacen de estos matrimonios, llenándolas de tu amor y protegiéndolas con tu gracia. Que cada hogar sea un reflejo de tu amor divino, donde reine la paz, la fe y la esperanza. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga a todos.